Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 Pedro y tener una lectura. Puestos de pie, si son tan amables. Una vez más vamos a escuchar las escrituras, ahora de 1 Pedro, el capítulo 3. 1 Pedro, el capítulo 3. La primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, y vamos a leer los 7 versículos y después vamos a permanecer de pie y tener otra lectura en los Salmos de manera de oración. 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 1, nos escribe el apóstol: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar todos juntos en voz alta el Salmo 119, las peticiones que comienzan en el versículo 169. Salmo 119, comenzando en el versículo 169 y terminando en el versículo 176. Todos juntos en voz alta. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios de 1 Pedro, ahora nos toca 1 Pedro el capítulo 3. 1 Pedro el capítulo 3, el pasaje que leímos. En este pasaje, en estos versículos, el apóstol Pablo nos enseña sobre los deberes en el matrimonio. No sé sus Biblias, pero mi Biblia titula esta porción Deberes conyugales. Y es de notarse que este libro trata de los sufrimientos del cristiano. Es el tema principal, los sufrimientos en la vida de los cristianos. Y aquí nos habla del matrimonio. No quiero desanimar a Juan Ángel. No quiero desanimar a ningún joven, ninguna señorita que desee casarse. Pero vamos a ser realistas. El apóstol es pero muy realista en este pasaje. Es obvio, es claro que el cristiano sufre en su vida matrimonial. El matrimonio no es fácil. Es difícil acoplarse uno a otro. El matrimonio, creo que hay un libro que se titula así, el matrimonio es la unión de dos pecadores. Cristianos o no, es la unión de dos pecadores. Así que se multiplican los problemas interpersonales y personales en el matrimonio. Pero además, y este es el gran problema, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ataca a los matrimonios, especialmente a los matrimonios de los cristianos. El enemigo, el archienemigo de Dios, no quiere que los matrimonios reflejen la unión de Cristo y la iglesia.
Ese enemigo cruel no quiere que los matrimonios estén bien, siempre reconciliados y en paz, para que glorifiquen a Dios juntos, aquí en la casa de Dios y en el hogar también. El diablo no quiere eso. Y por supuesto, esto también podemos extendernos aquí. El diablo no quiere que los hijos de los matrimonios cristianos aprendan el amor de Dios en su propia familia, de sus padres. Para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, estamos en días muy, pero muy difíciles para los matrimonios. La llamada liberación femenina, que no es liberación. La cultura de la cancelación, woke, como dicen en inglés. Anti-autoridad, la filosofía relativista, el libertinaje, los problemas económicos de nuestros días, todo eso provocan separaciones y divorcios en los matrimonios y aún matrimonios cristianos. Entonces es súper importante para nuestra generación de cristianos, que aprendamos las enseñanzas de este pasaje. El pasaje incluye enseñanzas que los solteros también pueden aplicar. Así que hay carne y tortillas para todos aquí. El pasaje entonces habla primero a las mujeres, en los primeros 6 versículos, y luego en el último versículo habla a los hombres. Ahora, hermanas, voy a tratar de ser directo, bíblico, fuerte en lo que dice a las mujeres en los primeros 6 versículos, pero no se preocupen, también vamos a tomar el mismo tiempo y voy a ser más fuerte y más directo a los hombres. De estos 6 versículos, primeros 6 versículos que tratan del mandamiento a las mujeres, veremos 4 temas. El mandamiento que deben obedecer las mujeres es el número 1. Número 2, la motivación para que lo obedezcan. Número 2. Número 3, la manera que lo obedecen. Y número 4, el modelo a seguir, a obedecer. Muy bien, el mandamiento, la motivación, la manera y el modelo. Pero antes de comenzar nuestro estudio de estos temas, les quiero contar algo. No sucedió hace mucho. Vino una pareja y visitó la iglesia. Se sentó más o menos ahí donde está el hermano Juan García. Se sentó y los vi y después pregunté por ellos. No los vi volver a la iglesia. Y alguien me dijo, esas son más o menos las palabras, andan buscando una iglesia donde enseñen sobre los problemas matrimoniales. Andan buscando una congregación donde enseñen sobre los problemas matrimoniales. Y hay iglesias así, aquí en Hermosillo. Su enfoque, su lema es matrimonios felices, familias felices. Y ese es su enfoque. Pero matemáticos, creo hay matemáticos aquí que me escuchan. Primera de Pedro 3 está después de Primera de Pedro 2. Después de Primera de Pedro 1. Muy bien. Básico. Primera de Pedro 1 y Primera de Pedro 2 se nos enseña cómo ser salvos, cómo ser santos. Y el punto es, sin conocer a Cristo, sin ser salvos, sin conocer el Evangelio, es imposible tener buenos matrimonios cristianos. Imposible. No podemos comenzar Primera de Pedro en Primera de Pedro 3. No podemos comenzar a ver a la gente de los problemas matrimoniales. Lo que necesitan primero es Cristo. El Espíritu Santo entonces les ayuda a sobrevivir y a solucionar sus problemas matrimoniales. O como diría el apóstol Pablo, cuando menos en nuestra versión, en 1 Corintios, nos dice el apóstol Pablo, diría él, para sobrevivir las congojas del matrimonio. Es la palabra que se usa en nuestra versión. Las congojas y solucionar esas congojas del matrimonio. Solo cuando los esposos entonces siguen a Cristo y en el Evangelio, van a poder disfrutar las bendiciones del matrimonio aquí en este mundo. A lo último, puede ser que personas no cristianas tengan matrimonios felices. Para los que no están viendo por internet y no me ven gráficamente, felices lo puse entre comillas. Felices. Que por fuera parezca todo bien,
Una buena casa, un buen carro, un buen celular, buenos hijos, buenas calificaciones de los hijos, buenas vacaciones. Y tus amigas, tus amigos te consideran realmente felices. Pero al final, serás condenado por Dios. Porque no le buscaron a Dios. Porque no siguieron a su Hijo. Ahora imagínense, yo sé que no lo podemos imaginar, pero traten de imaginarse a dos esposos, un matrimonio que al final fueron felices en este mundo, pero no siguieron a Dios, no siguieron los caminos de Dios y se encuentran en el infierno. Imagínense a la esposa gritándole con odio al esposo en el infierno: te dije que fuéramos a la iglesia. No me dejaste ni comprar una Biblia, te dije. Y al esposo contestándole a la esposa, todo amargado: te iba a llevar a la iglesia. Pero ese día quisiste ir al mall, acuérdate. Te iba a llevar. Pero te la llevabas dormida los domingos, acuérdate, te la llevabas dormida los domingos. No hacías nada. Pura comida china ordenaban los domingos. Qué desdicha, qué maldición ser atormentados juntos toda eternidad sin Dios. Un matrimonio feliz por unos que 60, 70, 80, 90 años máximo, pero un matrimonio infeliz el resto de la eternidad. Entonces, lo primero aquí es que te asegures que conoces 1 Pedro 1, 1 Pedro 2, lo que es el Evangelio y que estás siguiendo a Cristo. Para ti, como dice 1 Pedro 2, que para ti Cristo es precioso. Muy bien, entonces comenzamos con eso en mente, el mandamiento a las mujeres. Ahora sí, 1 Pedro 3. El mandamiento lo leemos claramente en la primera parte del versículo 1, 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos. Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas, sumisas a sus maridos. El apóstol comienza con la palabra asimismo porque en el capítulo 2, los versículos anteriores, él había hablado de cómo los ciudadanos debemos estar sujetos a las autoridades, honrarlos. Luego habla de los criados, los empleados, que deben estar sujetos en sumisión a sus patrones. Y entonces aquí sigue la lista y dice: asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Sujetas. Es decir, que deben de ser obedientes, respetuosas de sus maridos. Y esto de estar sujetas incluye mucho. Aquí aprovecho las palabras de un catecismo cristiano que nos enseña la honra, la sumisión que debemos de tener ante los que están sobre nosotros. Y estar sujetas a los maridos incluye entonces la debida reverencia en corazón, palabra, porte, oración y gratitud para ellos, la imitación de sus virtudes y gracias, la obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos, es decir, sus consejos, órdenes legales, la debida sumisión a sus correcciones, la fidelidad a ellos, la defensa y sostén de sus personas y autoridad, sobrellevando sus debilidades y ocultándolas con amor. Esto es lo que Dios requiere de ustedes, hermanas, al decirnos aquí en 1 Pedro 3:1, mujeres, están sujetas a sus maridos. Y lo repite en Efesios 5:22, Colosenses 3:18. Esta no es una regla machista mexicana o griega o judía de ese tiempo. Este es un mandamiento de Dios mismo, el que nos mandó: no matarás, no robarás. Aquí nos dice a las mujeres: estén sujetas. Entonces, así como Dios te condenaría
Si mataras, Dios te condena hoy y estás bajo la ira de Dios si no estás sujeta a tu marido. Pero, ¿por qué no dice, maridos, estás sujetas a vuestras mujeres? ¿Por qué dice, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos? ¿Por qué no? Bueno, ¿acaso las mujeres son esclavas de los hombres? No, por supuesto que no. ¿Acaso las mujeres son inferiores que los hombres? Por supuesto que no. De ninguna manera, como veremos en el versículo 7. Entonces, ¿por qué Dios quiere que las mujeres estén sujetas a los hombres, a sus maridos? Pero Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Pero nos da dos razones, cuando menos en su palabra. Vamos a verlas, vamos a leerlas nada más, no las vamos a estudiar. Primero está en el pasaje que leímos en 1 Corintios 11, donde el apóstol Pablo nos enseña por qué las mujeres deben de tener un velo en la iglesia, por qué se deben de cubrir. 1 Corintios 11 nos explica él en el versículo 7. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y lo vean 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 9. 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 9. 1 Timoteo 2, 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ¿por qué, según la Biblia, la mujer debe estar sujeta a su marido? Porque la mujer fue criada por causa del hombre, 1 Corintios 11, fue criada, primero hombre y luego la mujer. Segunda razón, la mujer pecó. Y ustedes conocen la historia. Tentó al hombre. Por eso. Y ustedes pueden leer en Génesis 3, 15 y 16 este pasaje, el castigo que Dios le dio a la mujer, y el castigo que Dios le dio al diablo, y el castigo que Dios le dio al hombre también. Bueno, una última cosa que quiero resaltar sobre este mandamiento de Dios a las mujeres. Hermanas, deben de honrar, obedecer, respetar a su esposo con humildad, con gozo, alegría cristiana y a su tiempo. No se trata de estar sujetas, de obedecer al esposo a la fuerza, a regañadientes, enojadas. No. La sumisión que requiere la Biblia no es tal. Es estar sujeta a tu esposo como al Señor, o como dice otro pasaje, como conviene en el Señor. Es decir, como si lo hicieras a Cristo mismo. Entonces, hermanas y amigas, es por eso que Dios les da este mandamiento. Pero también noten que les da la motivación para obedecerlo. La motivación, volviendo a nuestro pasaje en 1 Pedro 3, la motivación para obedecerlo. Ese es el segundo tema, el segundo punto principal. Parte de la motivación nos la encontramos en el versículo 1. Vean el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Claramente nos da una motivación para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Como en nuestros días, en esos tiempos, había mujeres que se habían convertido a la cristiandad, pero que sus maridos no. Tenían que estar sujetas a ellos, le dice el apóstol. No es que si tu esposo es incrédulo te tienes que divorciar. No. Tienes que estar sujeta a ello.
aunque no fueran cristianos. Las mujeres, les dice aquí el apóstol, con su conducta los pueden ganar. Y el apóstol en 1 Corintios 7, el apóstol Pablo nos explica, tú no sabes si vas a ganar a tu esposo. Ahora, hay esposos incrédulos que no vienen a la iglesia, no leen la Biblia. Y como dice aquí 1 Pedro 3:1, literalmente el versículo, no obedecen a la palabra. No sé si su versión lo dice así. No creen en la palabra, literalmente es no obedecen a la palabra. Es decir, no obedecen al evangelio, la palabra de Dios. El apóstol nos había escrito en el capítulo 1 y en el versículo 22. Capítulo 1 y versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Y esa es la palabra que los hombres, esos esposos, no creían, no estaban obedeciendo. Entonces el apóstol nos dice aquí, mujeres, sean sumisas para ayudar a sus esposos a obedecer al evangelio. Que obedezcan, que se arrepientan como Dios lo manda, que se arrepientan de corazón y que crean en los sufrimientos de Cristo para que sean salvos. Entonces, hay personas así, esposos así, que no vienen a la iglesia, no tienen una Biblia, no la quieren leer. Pero también se aplica a los casos de los maridos que vienen a la iglesia. Maridos que tienen una Biblia, pero que realmente no son cristianos. Y hay hombres, esposos así. Hay jóvenes así. Hay niños así. Que vienen a la iglesia todos los domingos. Tienen una Biblia, aún en su celular. Pero realmente no obedecen a la palabra. Y sus esposas sumisas los pueden ganar para Cristo. Y aquí hay que notar en esa palabra ganar, que no se trata de ganar a los esposos para ellas mismas. Es para el Señor, por supuesto. No sea como la mujer que le pidió al pastor, por favor, ore por mi esposo para que se convierta. Y el pastor le preguntó, ¿y por qué quieres que se convierta? Y le contestó la esposa, es que ya no quiero que se emborrache y me dé la quincena completa. Quería que se convirtiera, pero por su conveniencia, que no se emborrachara y que le diera, sobre todo, la quincena completa. No. Ganar aquí no es de la borrachera. No es que no te grite y te dé dinero. Se trata de ganarlo para el reino de Dios. Ganarlo para que adore a Dios. Lo demás es secundario. Entonces, hermanas, ustedes tienen una gran oportunidad. Algo que los predicadores no tienen. Algo que los ángeles no tienen. Ustedes pueden ganar a su esposo, ganar su alma para Dios. Santiago las anima en esto cuando nos dice, en el libro anterior a 1 Pedro, en el último versículo dice así, Santiago capítulo 5 y versículo 19. Hermanos, aquí voy a cambiar al femenino. Hermanas, si alguno de entre vosotras se ha extraviado de la verdad y alguna la hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ganarte a tu esposo es salvar tu alma del infierno eterno. Esto es tremendo, esto es maravilloso, hermana. No hay nada más valioso y precioso que el alma humana, el alma de tu esposo. Hermanas, entonces, ustedes tienen esta gran oportunidad de hacer algo para la salvación de su esposo. Y el apóstol nos dice aquí que lo hagan sin palabras, es decir, en silencio, siendo sumisas. Nuestro texto nos dice, 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra
por la conducta de sus esposas, por la conducta sumisa de sus esposas. Y aquí es donde fallan muchas mujeres. Aquí cometen un error fatal muchas cristianas. Saben que el esposo necesita el evangelio, le testifican todos los días entonces. Les hablan aún a su trabajo para convencerlos que son pecadores y que necesitan un salvador. Pero les hablan tanto, les mandan tantos WhatsApp y con tonos y frases clichés que los esposos se cansan. Se cansan, pues, como dicen en inglés, es un nagging. Los atosigan, los fastidian. Y muchos esposos entonces prefieren quedarse en el trabajo, nunca llegar a sus casas, porque ya saben, la esposa lo primero que va a hacer, mira lo que dice aquí, y tú eres esto, y te tienes que arrepentir, y si no te vas a ir, tú. ¿Y qué pasa? Los esposos se cansan muy fácilmente de una mujer así. ¿Le tengo que predicar el evangelio? ¿Que no? Pero el apóstol les dice, sean más sabias, mejor sin palabra, pero por la conducta. Por la conducta. Por la conducta sumisa. Ahora, cuando el apóstol dice que los esposos pueden ser ganados sin palabra, esto no quiere decir que los esposos pueden ser salvos de alguna manera sin escuchar el evangelio, que místicamente y mágicamente, sin escuchar qué significa ser cristiano, automáticamente, de alguna manera, viendo a sus esposas, se van a transformar en cristianos. No, por supuesto que no. Pero sabiendo que los esposos ya escucharon del evangelio, sabiendo que los esposos conocen de la cruz de Cristo, su muerte por nuestros pecados, entonces don't nag them, no los atosiguen, no los fastidien. Y el punto aquí es que tu sumisión, dice el apóstol Pedro, ayudará a que ellos se den cuenta que la cristiandad es real, que Dios cambia personas, que Dios perdona pecados, de esperanza, de vida eterna. Y viéndote a ti con tu conducta cambiada, transformada por Dios, los va a llevar a meditar en sus corazones sobre la realidad del evangelio. A lo mejor, por orgullo, no te dice. A lo mejor, habla mal de los cristianos él. Pero en su corazón sabe que es verdad porque lo ha visto en ti. Y Dios lo puede usar para su salvación eterna. Eso te da mucha esperanza. Punto y aparte. La enseñanza del versículo también se puede aplicar a otras personas. Es decir, que sin palabras, una mujer sumisa también puede ganar a sus padres, también puede ganar a sus vecinos, también puede ganar a sus hijos, también puede ganar a sus amigas y a sus amigos. No están solamente para los maridos aquí. Esa conducta puede ser lo que tus vecinos necesitan para entender, sí, hay algo aquí en la cristiandad, voy a ver por qué empezó a ir a esa iglesia, escondida en el llano, pero desde que conoció eso de la Biblia, es diferente esta mujer. Vamos a ver. No que nunca les tengas que hablar del evangelio a tus vecinos, por supuesto, invitarlos a la iglesia. Pero después de haberles dado un folleto, después de hablarles de Cristo, tu conducta sumisa hará que se interesen mucho por la cristiandad. Porque lo último, ustedes saben esto, estoy seguro que ha sido realidad también en su propia vida. Muchas veces lo que nos habla, y como Dios nos habla, no es tanto palabras, pero acciones. Y ellos ven un cambio en tu vida. Y ellos van a querer saber por qué. Muy bien, otro punto y aparte. Punto y aparte. ¿Por qué este pasaje no dice, asimismo vosotros, varones, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, para que las que no creen sean salvas? ¿Por qué no dice eso?
Claro, no lo dice, pero el principio se aplica. Y se aplica a los hijos también. El versículo pudiera decir, hijos, obedezcan a sus padres para que los que no crean sean ganados por su conducta. Habiendo dicho eso, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos los apóstoles, es muy realista y sabe que hay más mujeres cristianas. Hay muy pocos cristianos con esposas incrédulas, muy pocos, mínimo. El problema son los hombres. Y aquí podemos ver algo de la bendición de Dios para las mujeres. En su voluntad soberana, Dios ha escogido a más mujeres para que sean herederas del reino. Dios ha escogido que las mujeres sean más piadosas, sepan orar mejor y hagan más buenas obras. Me preguntaban el otro día que si por qué nada más las mujeres tenían su servicio de oración y los hombres no. Bueno, y le contesté, porque las mujeres oran mejor. Y las mujeres son las primeras en orar. Pero esta semana, el hermano Lizola declaró, mandó, ordenó que los hombres van a comenzar su tiempo de oración. Miércoles a las 7:15, solo hombres. Pero el punto es, esa es la bendición de Dios para las mujeres. Yo no tengo duda, y lo he dicho antes y lo volveré a repetir. No tengo duda que en el cielo habrá más mujeres que hombres. Y que en el cielo las mujeres se van a llevar los mejores trofeos y coronas de recompensas celestiales. No lo dudo. Van a ver. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que parte de la motivación de las mujeres es ganar al esposo para Dios. Y esta es la verdadera motivación aquí. Que sea para Dios. Para Dios. Dios es la gran motivación. Su gloria, su reino, su adoración. Y esto es súper importante en tus esfuerzos a tener un buen matrimonio. Dios. Su voluntad, su honor, su gloria, su alabanza. Cualquier otra motivación es idolatría y es vana. Especialmente si quieres tener un buen matrimonio para apantallar a tus amigas. ¿Existe esa palabra en el lenguaje oficial? Lo usábamos mucho en la secundaria nosotros, en mis tiempos, en los 50. No es cierto. Si tú quieres tener un buen esposo, un buen matrimonio, pero para apantallar a tus amigas, que el esposo te agarra la mano y te abre la puerta del carro, y que es un buen esposo y que tienes una buena esposa y le cocinas muy rico y todo, y que tiene una buena familia, pero para apantallar a tus amigas, eso es autoidolatría, que es lo peor del mundo. Eso es buscar la gloria de los hombres, no la gloria de Dios. Tu enfoque tiene que ser Dios. Que lo hagas por Dios. No que deje de ser borracho, es lo que quiere. No. Que sea Dios. Que me dé más dinerito, lo voy a ahorrar yo mejor. No, que tu enfoque sea Dios. Su gloria, su honra. O como dice en el versículo 4, que tengas un gran matrimonio que es de grande estima delante de Dios. Amiga, ¿no será ese tu problema? La raíz de tu problema. Tu problema personal y tu problema matrimonial. Tú te estás esforzando en tu matrimonio, en tu familia, pero por tu comodidad, por tu felicidad, por tu prosperidad, en vez de a Dios, en vez de la estima de Dios, en vez del reino de Dios, en vez de la voluntad de Dios, en vez de la gloria de Dios. Lo que andas buscando a lo último,
por lo cual te estás esforzando aún como cristiana, está en Dios. Mateo 6:33 se aplica aquí. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y aquí está el Evangelio, hermanas y amigas, las buenas noticias. Hay perdón de Dios si has fallado en esto. Hay perdón de Dios si has pecado contra tu esposo, contra tu familia, contra tu colonia, pero sobre todo contra Dios. Arrepiéntete. Cambia tu forma de ser. Sé humilde, respetuosa, servicial al esposo que Dios te ha dado. Confiesa tu pecado de insumisión. Hoy, ya ahorita. Tu pecado de rebeldía a la voluntad expresa de Dios, tu Creador. Y Él tendrá misericordia de ti. Como dice el profeta, Él es amplio en perdonar, porque nos perdona por los méritos de Cristo. El otro día una hermana me dijo, hermano, es que es muy difícil. Estábamos hablando de este tema y me dijo, es que hermano, es que es muy difícil. Es muy difícil. Yo sé, es que somos muy orgullosos los hombres. Se nos hace tan difícil ser sumisos. Pero Cristo mismo se humilló. Fue el más sumiso. Sumiso hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el Evangelio, hermanas. Es por esa sumisión de Cristo, es por esa sumisión perfecta de Cristo que Dios nos recibe y nos perdona y nos ayuda a ser sumisos para la gloria de Dios. Dios no te va a recibir en gloria porque tú eres sumisa. Dios te va a recibir en gloria porque Cristo fue sumiso. Aprende de Él. Oremos que Él nos ayude. Oremos todos. Padre Santísimo, te damos gracias. Te adoramos, Señor. Te alabamos por las palabras que tenemos del Evangelio, por la gran sumisión de Cristo, nuestro gran Salvador. Te pedimos por sus méritos que nos ayudes en nuestras familias. Ayuda a nuestras esposas. Ayúdanos a nosotros como esposos a tener ese amor de Cristo y mostrarles ese amor para que ellas más fácilmente sean sumisas a nosotros. Ten piedad, Señor, de nuestros hijos, nuestros jóvenes. Ayúdalos, Señor, a escoger su pareja de por vida. Ayúdalos, Señor, a tener matrimonios realmente felices en Cristo. Ayúdanos este día a santificar tu nombre, a descansar en ti. En Cristo Jesús.